Descansando en Dios. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El libro de Isaías tiene el título del autor cuyo nombre significa Jehová es salvación, y es semejante a los nombres Josué, Eliseo y Jesús. Isaías, junto con los Salmos, es el más citado en el Nuevo Testamento. Directamente es citado más de 65 veces y mencionado por nombre más de 20 veces. Los profetas del Antiguo Testamento que dejaron escritos pueden dividirse en dos grupos: los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El libro de Lamentaciones se ubica en el grupo de los profetas mayores por su relación con Jeremías. Además de estos, el Antiguo Testamento reconoce a otros profetas como Gad, Natán, Elías y Eliseo, típicos de los profetas que no dejaron escritos. Juan el Bautista, como precursor de Jesús, fue el último profeta de la época del Antiguo Testamento. Mateos 11:13, Lucas 16:16. El propósito primordial de Isaías fue recordar a sus lectores originales que tenían una relación especial con Dios a través del pacto mosaico, por lo cual Isaías sigue la teología de Deuteronomio, en especial Deuteronomio 28, donde serán bendecidos al obedecer la palabra de Dios y castigados por no vivir conforme al pacto mosaico. Isaías también es conocido como el profeta evangélico y el profeta mesiánico, por ser el que más habla de la gracia de Dios para con Israel y sobre el Mesías, Jesucristo. La pieza central es Isaías 53, versículos 1 al 12, un retrato de Cristo como el Cordero inmolado de Dios, por lo cual la iglesia primitiva llamaba el libro de Isaías el quinto evangelio. Punto número 1, autor y fecha, Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías, el hijo de Amós, ministró en Jerusalén y sus alrededores como un profeta a Judá. Su ministerio cubrirá un amplio periodo de 4 monarcas. La muerte de Usías nos ubica en el 740 a.C. Isaías irá hacia adelante hasta los últimos tiempos y nos hablará del Mesías más que ningún otro. Isaías venía de una familia aristocrática porque tuvo acceso fácil al rey, Isaías 7:3, y cercanía a un sacerdote, Isaías 8:2. Él era casado y tenía 2 hijos que llevaban nombres simbólicos: Sear-Jasut, un remanente Volverat, Isaías 7:3, Isaías 10:21, y Maher-Salat-Hasbaz, apresurándose al botín, corriendo a la presa, Isaías 8:3. Fue contemporáneo de Oseas y Miqueas. Su estilo de escritura no tiene rival en su versatilidad de expresión, brillantez de simbolismos y riqueza de vocabulario. El padre de la iglesia primitiva, Jerónimo, lo comparó a Demóstenes, el legendario orador griego. Su escritura en hebreo se caracteriza por un rango de 2.186 palabras diferentes, comparadas a 1.535 en Ezequiel, 1.653 en Jeremías y 2.170 en los Salmos. La tradición cuenta que murió bajo el rey Manasés, al ser cortado en 2 con una sierra de madera, Hebreos 11:37. Isaías, usando el método literario, acortamiento profético adelantado, predice el futuro sin separar los eventos ni los intervalos de tiempo. Como ejemplo, en Isaías 61, versículos 1 y 2, parte A, presenta la primera venida de Cristo, citada por Jesús en Lucas 4, versículos 18 al 19. Y la segunda venida de Cristo en Isaías 61, versículo 2, parte B, hasta Isaías 63, versículo 1 al 6. En Isaías capítulo 65, versículos 17 al 19, presenta la eternidad y luego regresa al milenio en Isaías capítulo 65, versículos 20 al 25. Algunas profecías se refieren al futuro inmediato, Isaías 7, versículos 1 al 11,
y luego al futuro distante, Isaías 7, versículos 12 al 14. Sobre la venida del Mesías lo ven dos papeles, como el Mesías reinante en Isaías 11, versículos 1 al 16, como el milenio, y luego como el Mesías sufriente, Isaías 53, 1 al 12, en su primera venida. Esto no fue entendido por los profetas del Antiguo Testamento. 1 Pedro 1, versículos 10 al 12. Punto número 2. Estructura y contenido. La mayoría divide el libro en dos grandes partes como la Biblia. La primera parte, Isaías capítulo 1 hasta el capítulo 39, con 39 capítulos como el Antiguo Testamento, e Isaías 40 al capítulo 66, con 27 capítulos como los 27 libros del Nuevo Testamento. Algunos exégetas creen que este libro no lo escribió solo él, ya que puede sostenerse que creó una escuela de profetas que siguió actualizando la profecía. Pero vemos la unidad de un solo escritor en todo el libro. Isaías incorpora el concepto teológico del remanente, el pueblo dentro del pueblo. Sí, el pueblo es infiel, y por eso va a sufrir las consecuencias. Pero por amor a ese remanente fiel, el Señor continúa su obra. La primera parte del libro, Isaías capítulo 1 a Isaías capítulo 39, está subdividido en número 1, situación de pecado y juicio contra Jerusalén y Judá, Isaías capítulo 1 al 5. En número 2, el libro de Emanuel, Isaías capítulo 6 hasta el capítulo 12. Profetiza el nacimiento milagroso del Mesías Jesucristo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, Isaías 7:14, citado en Mateo 1:23. Número 3, juicio a las naciones extranjeras, Isaías capítulo 13 hasta Isaías capítulo 27. Esta sección incluye el Apocalipsis de Isaías, en Isaías 24 al 27. Número 4, ayes contra los opositores de Dios, Isaías capítulo 28 hasta Isaías capítulo 35. Número 5, a modo de bisagra de introducción a la segunda parte, la primera parte finaliza con la historia del rey Ezequías, mostrando la superioridad de Dios, Isaías 36 hasta el capítulo 39. La segunda parte en Isaías capítulo 40 a Isaías capítulo 66 es de consuelo y esperanza. Incluye, número 1, la liberación del cautiverio de Babilonia, Isaías capítulo 40 hasta el 48. Demuestra que el único redentor es Dios, Isaías 43, y usará para liberarlos a Ciro, un rey gentil, Isaías 44 y 45. Número 2, el rechazo y la restauración del siervo sufriente, Isaías 49 a Isaías 57. Presenta la teología del siervo sufriente, Jesucristo, con 4 cánticos, en Isaías 42, versículos 1 al 9, Isaías 49, versículos 1 al 6, Isaías 50, versículos 4 al 11, y el más conocido en Isaías 52, versículo 13, hasta Isaías 53, versículo 12. Número 3 finaliza con la restauración completa de Dios para Israel y el mundo, Isaías capítulo 58, hasta Isaías capítulo 66, donde profetiza la primera y segunda venida del Mesías, Isaías 61 hasta Isaías 63. Descansemos en Dios y consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, Isaías 41. Dios te bendiga y te guarde.